Soy Laura Michei, tengo 35 años y soy contadora pública. Empecé a trabajar a los 16, cocinando hamburguesas, dando clases particulares, cualquier cosa para pagar mis estudios universitarios. Nunca le pedí un centavo a mi familia, ni una sola vez. Después de años de esfuerzo, finalmente compré la casa de mis sueños en Portland, Oregón, con cada centavo que gané. Pensé que era mi momento de brillar. Pero entonces mi madrastra me entregó documentos judiciales alegando que le robé el futuro a mi media hermana al no entregarle las llaves. ¿Lo oíste bien? Me demandó por comprar mi propia casa. Dijo que era mi deber arreglar los interminables problemas financieros de mi hermana. La traición me golpeó como un tren de carga. ¿Cómo pudo mi propia familia arrastrarme a una demanda por algo por lo que trabajé tan duro? Si crees que esta historia es una locura, dale a me gusta y suscríbete para no perderte ningún giro de este drama familiar real. Y no olvides compartir tu propia historia si alguna vez has estado en una situación similar. Tengo muchas ganas de saberlo. No soy la única. Una vez que hayas terminado de escuchar, califica mi historia en una escala del 1 al 10. Me encantaría saber qué piensas. Para entender cómo mi vida se volvió tan caótica, hay que remontarse a mi infancia en Portland, Oregón. Mis padres se divorciaron cuando tenía 5 años y mi madre se mudó a Arizona, cortando el contacto por completo. Éramos solo papá y yo viviendo en nuestra acogedora casa en la calle Belmont. Me hacía panqueques los domingos y me decía que podía hacer lo que quisiera si me esforzaba lo suficiente. Pero cuando tenía 8 años, papá se casó con mi madrastra, Susan Bennett. Un año después, nació mi media hermana, Jessica Bennett. Yo tenía 9 años y estaba emocionada de tener una hermanita, pero esa alegría no duró. Cuando tenía 10 años, papá murió en un accidente de coche. Mi mundo se vino abajo y me quedé con Susan y la pequeña Jessica. Susan nunca intentó ser mi madre. Todo su mundo giraba en torno a Jessica, su propia hija. Yo llegaba a casa del colegio con sobresalientes, y Susan me decía, «Qué bien, Laura». Pero Jessica dio sus primeros pasos hoy. Los juguetes de Jessica se amontonaban en la sala, mientras que mis libros se quedaban en un rincón. Susan le compraba a Jessica vestidos brillantes para el jardín de infancia, pero yo conseguía ropa de segunda mano en tiendas de segunda mano. Cuando pregunté por qué, Susan dijo, «Jessica es más joven, Laura, necesita sentirse especial». Me dolió, pero guardé silencio para no armar lío. A los 12 años, vi cómo el favoritismo de Susan moldeó a Jessica. Lloraba por juguetes nuevos, y Susan corría a comprarlos. Una vez, cuando tenía 13 años, Jessica quería una casa de muñecas elegante para su cumpleaños. Susan tomó $300 del fondo universitario que papá me dejó para pagarla. Me enteré cuando revisé la cuenta y la confronté. Jessica se merece cosas bonitas, dijo Susan con brusquedad. Ya tienes edad para soportarlo. Yo no. Sentí que estaba perdiendo a papá otra vez, pero me tragué las lágrimas y seguí adelante. A los 16, decidí que no podía depender de Susan. Conseguí trabajo en una cafetería en la calle Alberta, trabajando turnos nocturnos para comprar útiles escolares y ropa. Susan no se dio cuenta. Estaba ocupada inscribiendo a Jessica en clases de baile o comprándole sus nuevos aparatos. Jessica presumía de su teléfono, sonriendo con suficiencia mientras yo contaba el cambio para el autobús. Ahorré cada centavo, decidido a triunfar por mi cuenta. Cuando conseguí una beca parcial para la universidad, a Susan no le importó. Estaba demasiado concentrada en el último hobby de Jessica, un blog de moda que nunca llegó a triunfar. Cuando tenía 17 años, invité a Susan y Jessica a mi graduación de la preparatoria. Me había esforzado mucho para ser la mejor estudiante, con la esperanza de que me vieran por una vez. Susan llegó tarde, preocupada por el nuevo atuendo de Jessica. Después de la ceremonia, me entregó una tarjeta y dijo, «Bien hecho, Laura, pero Jessica está cansada». Me quedé allí con mi diploma en la mano, sintiéndome invisible. Ese día, dejé de buscar la aprobación de Susan. Intenté conectar con Jessica cuando tenía 10 años. La llevé a un café con la esperanza de que pudiéramos hablar como hermanas. Puso los ojos en blanco y dijo, «Siempre eres tan perfecta, Laura». Es molesto. Susan la había vuelto contra mí, convirtiéndome en su enemiga. Me dolió, pero lo dejé pasar. A los 19, ya estaba en la universidad con 2 trabajos, de camarera y de tutora para cubrir la matrícula y el alquiler. Susan nunca me preguntó cómo me las arreglaba. En cambio, llamaba para hablar maravillas del nuevo canal de YouTube de Jessica. Otro fracaso, añadía sin rechistar. A los 22, me gradué de la universidad sin deudas, con un trabajo de contador público esperándome en el centro. Susan no vino a mi graduación.
Estaba ocupada rescatando la fallida tienda de ropa en línea de Jessica. Los vecinos la oían alardear. Jessica va a ser una estrella, mientras que yo era solo Laura, la responsable. Esos años me enseñaron que no podía contar con Susan ni con Jessica. La familia no se trataba de sangre. Se trataba de quien te apoyaba. Llevé adelante esa lección y construí mi vida paso a paso hasta el día en que compré mi casa. Comprar mi casa se suponía que sería un nuevo comienzo, un momento para celebrar todo lo que había logrado con tanto esfuerzo. Quería compartir esa alegría, así que invité a Susan y Jessica a una pequeña fiesta de inauguración en mi nuevo hogar en el barrio de Laurelhurst, Portland. Pasé días limpiando, preparando un buffet con sándwiches y bebidas, e incluso colgando guirnaldas de luces en el patio trasero para que fuera especial. Esperaba, quizás ingenuamente, que por una vez pudiéramos comportarnos como una familia. Mi novio, Michael Grant, un maestro de tercer grado con un don para mantener la calma, me ayudó a instalarme y prometió respaldarme. Algunos vecinos, entre ellos Caroline Hayes, de enfrente, aparecieron junto con algunos compañeros de trabajo. El ambiente era agradable hasta que entraron Susan y Jessica. Susan recorrió la casa con la mirada, como si la estuviera evaluando, con los labios fruncidos. Jessica, vestida con un atuendo llamativo que delataba su último fracaso en la moda, apenas me saludó antes de tomar fotos de mi sala. Lo ignoré y me hice el anfitrión, ofreciendo bebidas y charlando un poco. A medianoche, Susan me llevó aparte a la cocina. Laura, esta casa es preciosa, dijo con un tono extrañamente cortante. Es demasiado grande para ti sola. A Jessica le vendría bien un lugar así para reorganizar su vida. Me quedé paralizado, pensando que había oído mal. ¿Qué quieres decir?, pregunté. Susan se cruzó de brazos. Jessica está pasando apuros. ¿Sabes? Su tienda online no funcionó. Necesita estabilidad, y tú puedes ayudarla dejándola mudarse. Me quedé mirando, con el estómago revuelto. Susan, compré esta casa con mi propio dinero. Es mía. Entrecerró los ojos. La familia se apoya en la familia, Laura. Jessica es tu hermana. Le debes esto. Antes de que pudiera responder, Jessica se unió a nosotros, con el teléfono aún en la mano. Sí, Laura, ¿para qué necesitas todo este espacio? Podría empezar de cero. Quizás relanzar mi marca. Su voz destilaba derecho como si mi casa fuera su plan de respaldo. Respiré hondo intentando mantener la calma. Jessica, trabajé durante años para poder pagar esto. No voy a renunciar a ello. Susan espetó. Eres muy egoísta, Laura. Siempre te haces la mejor de las dos. La habitación quedó en silencio. Michael se acercó, rozando la mía con su mano, pero le indiqué que no se metiera. Me volví hacia Susan. No se trata de ser mejor. Se trata de lo que gané. Jessica puso los ojos en blanco y salió furiosa al patio trasero, escribiendo frenéticamente en su teléfono. Susan la siguió, murmurando sobre mi actitud. El resto de la fiesta fue incómoda. Los invitados percibieron la tensión. Caroline susurró. ¿Está bien, Laura? Asentí, pero no lo estaba. Me sentí traicionada, como si me hubieran tendido una emboscada en mi propia casa. Unos días después, recibí una llamada de mi compañero de trabajo, Stephen Carter, mi jefe en la firma de contabilidad. Laura, tienes que ver esto, me dijo con voz tensa. Me envió una captura de pantalla de un grupo local de Facebook. Jessica había publicado un largo discurso en el que me llamaba hermana codiciosa que se negaba a ayudarla en su momento de necesidad. Afirmó que había acaparado la casa a pesar de que se presentaba como una emprendedora con dificultades y a mí como una persona desalmada. La publicación tuvo docenas de comentarios. Personas que apenas conocía me llamaban egoísta y me decían que debía hacer lo correcto por mi familia. Se me encogió el corazón. Había pasado años construyendo mi reputación, y Jessica la estaba destruyendo con mentiras. Llamé a Michael esa noche, casi sin poder contenerme. Me está criticando en línea, le dije con la voz temblorosa. ¿Por qué haría esto? Michael estaba furioso, pero firme. ¿Estás celosa, Laura? Tú tienes lo que ella quiere, y Susan la está incitando. Me instó a mantener la calma y a no participar en línea, pero fue difícil. Revisé los comentarios, cada uno como un cuchillo. Un vecino que conocí escribió una vez: hay gente que no sabe compartir. Otro dijo: pobre Jessica, atrapada con una hermana así. Quería gritar que nunca le había quitado un centavo a nadie, que me había ganado cada ladrillo de esa casa. A la mañana siguiente, confronté a Jessica por teléfono. Quita esa publicación, le dije, intentando mantener la voz serena. Ella se rió. ¿Por qué?
Es verdad. Estás sentado en esa casa enorme mientras yo lucho. Le espeté, lo estás pasando mal porque no trabajas para nada, Jessica. Deja de mentir sobre mí. Ella colgó y el mensaje permaneció colgado. Susan me envió un mensaje después. No deberías haber molestado a Jessica. Hablaremos de esta casa pronto. Ese pronto resultó ser peor de lo que podría haber imaginado. Intenté restarle importancia, esperando que solo fuera su habitual sentimiento de culpa. Pero 2 semanas después del desastre de la inauguración, al llegar del trabajo me encontré con un sobre deslizado por debajo de la puerta. Se me encogió el corazón al abrirlo. Era un aviso legal de un bufete. Susan me estaba demandando. La carta afirmaba que yo había utilizado el dinero de la herencia no asignada de mi padre, al que Jessica supuestamente tenía derecho, para comprar la casa y que mi padre tenía la intención de que esta propiedad fuera un lugar donde Jessica pudiera recuperarse. Susan exigía que el tribunal me obligara a vender la casa o transferir la mitad de su valor a Jessica para cumplir con las obligaciones familiares. Me quedé paralizado en mi sala, con el periódico temblando en mis manos. Esto ya no era solo una pelea familiar. Era una demanda que podría costarme la casa. Llamé a Michael inmediatamente, con la voz temblorosa. Susan me está demandando por la casa, dije, casi sin poder creer lo que decía. Michael, siempre tan tranquilo, me dijo que fuera a su apartamento. Cuando llegué, leyó el anuncio con la mandíbula apretada. Esto es una locura, Laura. Compraste esta casa con tu propio dinero. Ella se lo está inventando y no tiene ningún argumento válido. Su confianza me tranquilizó, pero necesitaba más que seguridad. Necesitaba un plan. Michael me sugirió que buscara un abogado que pudiera resolver esto rápidamente. No estás sola en esto, dijo, apretándome la mano. Lo resolveremos juntos. A la mañana siguiente, contacté a mi compañero de trabajo, Stephen Carter, quien me había advertido sobre la publicación de Jessica en Facebook. Me recomendó a Rebecca Coleman, una abogada litigante civil con gran experiencia en casos como este. Concerté una cita con Rebecca esa tarde. Su oficina en el centro era muy práctica, con montones de archivos por todas partes y una taza de café en su escritorio que decía, «Justicia hecha». «Cuéntamelo todo», dijo Rebecca, con el bolígrafo sobre un bloc de notas. Lo conté todo. Mis años ahorrando, como compré la casa yo sola, la pelea en la inauguración y la exigencia de Susan de que Jessica se mudara con ella. Le mostré la publicación de Jessica en Facebook, que todavía estaba publicada y acumulaba comentarios que me llamaban hermana egoísta. Rebecca entrecerró los ojos. Esto es acoso y está dañando tu reputación. Lo abordaremos también en los tribunales, dijo con firmeza. Ella explicó que el caso de Susan se basaba en una afirmación poco sólida de que mi padre habría querido que yo apoyara a Jessica con la casa basándose en una vaga promesa que Susan afirmaba haber hecho antes de morir. No hubo testamento ni contrato, solo la palabra de Susan. Rebecca confiaba en que podíamos ganar, pero me advirtió que el caso podría alargarse y acumular gastos legales. Si las mentiras de Jessica siguen difundiéndose, presentaremos una contrademanda por difamación, añadió. Asentí, con una mezcla de alivio y temor. Contratar un abogado no era barato, pero no podía dejar que Susan y Jessica me obligaran a salir de casa. En los días siguientes, empecé a darme cuenta del daño que había causado la publicación de Jessica. Una clienta de mi firma desde hace mucho tiempo, la señora Ellen Parker, canceló una reunión conmigo, alegando preocupación por su reputación tras ver la publicación de Facebook. Mi jefe, Stephen, me llamó a su oficina con aspecto incómodo. Laura, la gente está hablando, dijo en voz baja. Sé que nada de esto es cierto, pero los clientes están haciendo preguntas. Se me revolvió el estómago. Había pasado años construyendo confianza como contador público, y las mentiras de Jessica lo estaban desmoronando todo. Cuando volví a revisar el grupo, vi que la publicación de Jessica incluso se había extendido a Twitter. Desconocidos me etiquetaban como la hermana codiciosa de Portland, y algunos incluso encontraron mi correo del trabajo para enviar mensajes desagradables acusándome de abandonar a la familia. Decidí confrontar a Jessica de nuevo, esta vez en persona en casa de Susan. Mis manos aferraron el volante mientras conducía. Susan abrió la puerta con el rostro frío. ¿Qué quieres, Laura?, preguntó. Jessica estaba detrás de ella, sonriendo. Quita esa publicación, dije con voz firme a pesar de la ira que me hervía por dentro. Está llena de mentiras y está perjudicando mi carrera. Jessica se encogió de hombros. La gente merece saber la verdad sobre ti. Susan intervino. Tú misma te lo buscaste, Laura. Si hubieras compartido la casa, nada de esto estaría pasando. Me quedé de piedra. Estaban insistiendo,
culpándome por sus acciones. Me di la vuelta y me fui, con el corazón acelerado, sabiendo que esto era solo el comienzo. De vuelta en casa, Michael me ayudó a redactar una respuesta formal al aviso legal que negaba todas las reclamaciones de Susan. Rebecca la presentó al día siguiente junto con una moción para desestimar el caso, argumentando que Susan carecía de fundamento legal. También me aconsejó que documentara todo, textos, correos electrónicos, incluso la publicación de Jessica como evidencia. Pasé noches revisando los comentarios y guardando capturas de pantalla de los peores. Mi vecina Caroline Hayes pasó a ver cómo estaba. Vi lo que escribió Jessica, dijo, negando con la cabeza. Es cruel. No te mereces esto. Su apoyo significaba todo para mí, pero el peso de la demanda y la humillación pública me estaban aplastando. A medida que pasaban las semanas, me preparaba para lo que se avecinaba. Rebecca me advirtió que el abogado de Susan estaba presionando para que se acercara la fecha del juicio, y que debíamos estar preparados. En el fondo, no podía quitarme la sensación de que había algo más en todo esto, de que la desesperación de Susan por conseguir mi casa para Jessica no era solo por la familia. A medida que se acercaba la fecha del juicio, la presión se hacía más pesada con cada respiración. Cada vez que miraba la pila de documentos legales sobre mi escritorio, sentía que me arrastraba a una pesadilla sin salida. Mi abogada, Rebecca Coleman, pasó horas preparándome para el juicio, explicándome cada detalle de cómo había comprado mi casa. «Cíñete a los hechos», me dijo. «Te lo has ganado. No tiene ningún derecho legal». Michael estuvo a mi lado durante todo el proceso, me trajo café durante las sesiones de preparación nocturnas y me recordó que no estaba solo. Cuando finalmente llegó el día, entré al juzgado del condado de Multnomah con un nudo en el estómago pero con la cabeza en alto. La sala del tribunal era más pequeña de lo que esperaba, con bancos de madera y una jueza de aspecto severo, Patricia Evans, presidiendo. Susan se sentó frente a mí, con expresión fría y decidida, flanqueada por su abogado, Daniel Foster, un hombre fibroso con una sonrisa ensayada. Jessica también estaba allí, evitando nerviosamente mi mirada. Rebecca se inclinó y susurró, «Mantén la calma. Lo tenemos controlado». El juez Evans llamó al tribunal al orden y comenzó la batalla. Daniel empezó con una historia que conmovió profundamente. Afirmó que mi padre quería que la herencia familiar se compartiera y que yo me había enriquecido injustamente al usar fondos que deberían haber pertenecido a Jessica para comprar la casa. Argumentó que mi compra fue injusta, dejando a Jessica sin nada, e instó al tribunal a proteger su parte legítima ordenándome vender o transferir la mitad del valor de la casa. Incluso citó una vaga promesa que supuestamente hizo mi padre antes de morir sobre proporcionarle a Jessica un lugar estable donde vivir. Apreté los puños bajo la mesa mientras Rebecca objetaba, calificándolo de rumores. La jueza Evans mantuvo la objeción, con el rostro impasible. Cuando nos tocó el turno, Rebecca fue implacable. Me mostró mis extractos bancarios, recibos de sueldo y registros de hipoteca, demostrando sin lugar a dudas que cada centavo usado para comprar mi casa provenía de mis propios ingresos y ahorros. Mi clienta, Laura Michei, trabajó durante años para comprar esta propiedad, dijo Rebecca con voz firme y mesurada. No hay evidencia de ningún acuerdo familiar, ni testamento, ni documentación de herencia compartida. La reclamación de la demandante es infundada. Entonces me llamó al estrado. Le conté mi trayectoria, trabajando desde los 16 años, pagando mis estudios universitarios y sin pedir ayuda a nadie. Mi voz se mantuvo a pesar de que mis manos temblaban ligeramente en el estrado de los testigos. Al otro lado de la habitación, Susan me miraba con los labios fruncidos y Jessica jugaba con su teléfono, visiblemente ansiosa. El interrogatorio fue brutal. Daniel intentó tergiversar mis palabras. ¿No sabías que Jessica tenía problemas económicos?, preguntó. ¿No sientes el deber de ayudar a tu hermana, considerando lo que tu padre habría querido? Lo miré a los ojos y respondí con firmeza. Jessica es adulta. Trabajé duro para mantener mi casa. Ella puede hacer lo mismo. Rebecca sonrió mientras el juez Evans arqueaba una ceja. Daniel impulsó la narrativa de la obligación familiar, pero sin pruebas contundentes, ni testamento, ni documento fiduciario, ni testigos creíbles, fracasó. La moción de Rebecca para desestimar el reclamo de herencia ganaba fuerza minuto a minuto. El verdadero punto de inflexión llegó cuando Jessica subió al estrado. Rebecca había hecho su tarea. Señora Bennett, comenzó Rebecca, ¿puede explicar por qué cree que tiene derecho a alguna parte de la propiedad de mi cliente? Jessica tartamudeó, repitiendo lo que dijo Susan sobre los deseos de papá y los deberes familiares. Entonces Rebecca dio el golpe.
Es cierto que tu negocio de ropa online quebró el año pasado, dejándote con 20,000 pesos en deuda sin pagar. La sala quedó en silencio. El rostro de Jessica se sonrojó. Eso no importa, murmuró. Rebecca siguió adelante, mostrando documentos de la empresa fallida de Jessica, facturas impagas, correos electrónicos de acreedores y extractos bancarios que mostraban su cuenta sobregirada. Señoría, los demandantes no buscan justicia, argumentó Rebecca. Intentan usar la casa de mi cliente para cubrir las deudas personales de Jessica Bennett derivadas de un negocio fallido. El abogado de Susan se opuso, pero el juez Evans admitió la prueba. Su mirada se desvió bruscamente hacia Susan, quien se removió incómoda en su asiento. Miré a Michael en la galería. Me hizo un gesto sutil con la cabeza, con orgullo brillando en sus ojos. A continuación, llamaron a Susan al estrado. Intentó parecer santurrona, alegando que estaba protegiendo el futuro de Jessica y que yo había deshonrado la memoria de mi padre al no compartir la casa. Rebecca intervino con precisión. Señora Bennett, ¿alguna vez contribuyó económicamente a la educación de Laura o a la compra de su casa? Susan dudó y luego admitió que no lo había hecho. Entonces, ¿por qué?, preguntó Rebecca. Laura debería verse obligada a asumir la responsabilidad de las deudas de Jessica o de tu interpretación de una promesa familiar. Susan vaciló, murmurando algo sobre lealtad familiar, pero estaba claro que los cimientos de su caso se estaban desmoronando. Finalmente, Rebecca llamó a un testigo sorpresa. Mi exvecina, Caroline Hayes. Caroline testificó que había visto a Jessica difundiendo acusaciones falsas sobre mí en línea, dañando intencionalmente mi reputación para presionarme a entregar la casa. Ella había guardado capturas de pantalla de las publicaciones difamatorias de Jessica, que Rebecca presentó como evidencia. Las publicaciones eran condenatorias. Jessica me había llamado públicamente un acaparador egoísta que le robó la oportunidad de una vida estable. La jueza Evans estudió las capturas de pantalla y su expresión se tensó. Después de que ambas partes terminaron, la jueza Evans emitió su fallo. Este caso carece de fundamento legal, afirmó con firmeza. No hay prueba de un acuerdo, testamento u obligación familiar. La señora Michei compró su casa con sus propios fondos, y los demandantes no tienen ningún derecho legal sobre ninguna parte de ella. Pero no se detuvo ahí. Además, continuó la jueza, las acciones de la demandante, incluida la difusión de declaraciones difamatorias sobre la señora Michei, han causado un daño indebido. Ella desestimó el caso en su totalidad y ordenó a Susan y Jessica pagar mis honorarios legales, más de 15,000 pesos. La cara de Susan se puso pálida y Jessica parecía que iba a llorar. Me invadió una oleada de alivio, pero con un toque de tristeza. Esta era mi familia, y había llegado a este punto. Al salir del juzgado, Michael me abrazó fuerte. Lo lograste, susurró. Rebecca me estrechó la mano con una sonrisa inusual. No tuvieron ninguna oportunidad, dijo. Ganar la demanda debería haber sido como un cierre, pero sabía que Susan y Jessica no dejarían ir su resentimiento tan fácilmente. En los meses siguientes, me enteré de cuánto les había costado el fallo del tribunal, no solo en dinero, sino en el modo en que se desmoronaron sus vidas. Mientras tanto, tomé la decisión de dejar atrás ese capítulo tóxico y construir algo nuevo, rodeado de personas que realmente se preocupaban. La noticia se extendió rápidamente en nuestra comunidad de Portland. Mi vecina Caroline me contó que había oído por conocidos en común que Susan y Jessica tenían dificultades para pagar los 15,000 pesos en honorarios legales que el juez Evans había ordenado. Susan había echado mano de sus ahorros, que ya estaban al límite tras haber rescatado los emprendimientos fallidos de Jessica. Las deudas de Jessica por su línea de ropa Use Trendy no se limitaban a los $20,000 revelados en el tribunal. Caroline oyó rumores de proveedores impagos que la perseguían por miles más. Su lío financiero no era culpa mía, pero no pude evitar sentir una punzada de lástima. Susan siempre había confiado en que Jessica triunfaría, y ahora ambas se estaban hundiendo en las consecuencias. Su reputación sufrió un golpe aún mayor. Las publicaciones difamatorias de Jessica, expuestas durante el juicio, pusieron a viejos amigos en su contra. Caroline dijo que el dueño de un negocio local que alguna vez se había asociado con Jessica en su tienda en línea la denunció públicamente por evadir deudas. Susan, que siempre se había enorgullecido de ser una figura respetada en el vecindario, dejó de aparecer en los eventos comunitarios. Una compañera de trabajo mía, Emily, mencionó haber visto a Susan en el supermercado luciendo cansada y evitando el contacto visual. Mientras tanto, Jessica eliminó sus cuentas de redes sociales luego de que las reacciones negativas se hicieron demasiado fuertes. No me regodeé. Fue triste verlos caer en picada, pero no podía seguir cargándolos.
Decidí que era hora de cortar lazos por completo. Después del juicio, bloqueé los números de Susan y Jessica y los eliminé de mis redes sociales. El último mensaje que recibí de Susan fue un amargo mensaje: te arrepentirás de haberle dado la espalda a tu familia. No respondí. La familia no te demanda por una casa que te ganaste ni mancha tu nombre en Internet. Dejarlos ir fue como quitarme un peso de encima. Por primera vez en años, podía respirar sin que su drama me arrastrara. Con ese capítulo cerrado, me dediqué a construir la vida que siempre había querido. Michael fue mi apoyo durante todo. Empezamos a pasar más fines de semana juntos, explorando los food trucks de Portland o haciendo senderismo en Forest Park. Él se burlaba de mi terrible sentido de la orientación, pero su presencia constante me hacía sentir segura. Una noche, mientras comíamos tacos en un restaurante de la calle Alberta, me miró y me dijo: «Eres más fuerte de lo que crees, Laura. Estoy orgulloso de ti». Esas palabras me impactaron más profundamente de lo que esperaba y me di cuenta de que me estaba enamorando de él de una manera que no creía posible. Caroline se convirtió en más que una vecina. Se convirtió en una verdadera amiga. Ella venía a mi casa con galletas caseras e insistía en que necesitaba un descanso del trabajo. Nos sentábamos en mi porche riéndonos de su peculiar club de lectura o intercambiando historias sobre nuestras vidas. Ella me presentó a su amigo David Martínez, un fotógrafo local que había oído hablar de mi terrible experiencia. David se ofreció a presentar mi historia en un boletín comunitario, enmarcándola como una historia de resiliencia. Dudé, pues no quería llamar más la atención, pero Caroline me convenció. La gente necesita saber que no eres el villano, dijo. El artículo fue pequeño pero sincero y ayudó a aclarar el ambiente después de las mentiras de Jessica. Mi carrera se recuperó con más fuerza que nunca. Después del juicio, me reuní con mi jefe, Steven Carter, para abordar el daño causado por las publicaciones de Jessica. Él me apoyó y me aseguró que la empresa valoraba mi trabajo. Acepté clientes más grandes, incluida una organización local sin fines de lucro que elogió mi atención a los detalles. Emily, mi compañera de trabajo, me invitó a unirme a su equipo de trivia en un bar del centro, donde conocí a un grupo de sus amigos, gente divertida y sensata a quienes no les importaba mi drama familiar. Pasábamos las noches de los jueves riéndonos de preguntas oscuras y comencé a sentir que pertenecía a un lugar nuevo. También empecé a invertir en mi casa, haciéndola verdaderamente mía. Michael me ayudó a pintar la sala de un azul suave y construimos un pequeño jardín en el patio trasero plantando hierbas y flores. Caroline sugirió organizar una barbacoa para celebrar y me encantó la idea. No fue nada parecido al desastre de la inauguración de la casa, solo amigos cercanos, buena música y ninguna expectativa. Emily trajo su famosa ensalada de papa. David tomó fotos y Michael atendió la parrilla, bromeando sobre sus habilidades culinarias. Por primera vez, mi casa se sintió como un hogar lleno de gente que apareció para ayudarme. En retrospectiva, la demanda fue un punto de inflexión doloroso pero necesario. Me obligó a ver a Susan y Jessica como realmente eran. Personas que nunca me valorarían como merecía. Eliminarlos no fue fácil, pero me dio espacio para crecer. Había pasado tanto tiempo luchando por demostrar mi valía, primero de niño, luego con sus mentiras y amenazas legales. Ahora, ya no tenía más que demostrar nada. Un año después de la victoria judicial, me encontraba en un pequeño jardín de Portland, con el corazón acelerado mientras ajustaba el encaje de mi vestido. Hoy fue el día de mi boda, y Michael, ahora mi prometido, me esperaba en el altar, su sonrisa más brillante que el sol de julio. El pasado había sido una tormenta. La demanda de Susan, las mentiras de Jessica, años de drama familiar, pero había salido fortalecido. Este momento, rodeado de gente que me amaba, fue la prueba de que había construido una vida que valía la pena celebrar. La ceremonia fue sencilla pero perfecta. Caroline, mi vecina y ahora mejor amiga, ayudó a planificar cada detalle, desde los ramos de flores silvestres hasta la suave interpretación del cuarteto de cuerdas. Mi compañera de trabajo Emily fue mi dama de honor, su risa me mantuvo tranquila mientras me preparaba. David, el fotógrafo que compartió mi historia en el boletín comunitario, capturó cada momento, haciendo clic con su cámara mientras caminaba por el pasillo. Cuando llegué donde Michael, él tomó mi mano y susurró: «Tú eres mi hogar, Laura». Casi lloré allí mismo. Intercambiamos votos, prometiendo apoyarnos mutuamente en todo. Y cuando nos besamos, el pequeño grupo, amigos, compañeros de trabajo, vecinos, vitoreó con fuerza. Después de la ceremonia, bailamos bajo luces centelleantes, rodeados de personas que se convertirían en mi familia elegida. Emily hizo un brindis, bromeando sobre mi obsesión por el equipo de trivia, pero llamándome la mujer más fuerte que conozco. Caroline levantó su copa,
con los ojos empañados, y dijo: «Te mereces esta felicidad, Laura». Miré a mi alrededor y me di cuenta de que mi hogar no era solo mi casa. Eran estas personas, este amor, este momento. Había pasado años pensando que la familia significaba obligación, pero ahora sabía que significaba elegir quien te levantaba. En cuanto a Susan y Jessica, sus vidas habían tomado un giro más oscuro. Se decía en Portland que Susan había vendido su coche para cubrir parte de los $15,000 de gastos legales de la demanda, pero no fue suficiente. Una conocida en común, Lisa Thompson, regentaba una cafetería local, le contó a Carolyn que Susan estaba atrasada con su hipoteca. Sus ahorros se habían agotado tras años financiando los sueños fallidos de Jessica. Los problemas de Jessica eran peores. Sus acreedores la habían alcanzado, exigiéndole el pago de las deudas relacionadas con su línea de ropa y un nuevo emprendimiento, una boutique temporal que quebró en cuestión de semanas. Lisa mencionó que Jessica se había mudado a un apartamento pequeño. Su reputación quedó hecha pedazos después de que se revelaran sus mentiras sobre mí. Nadie en la comunidad confiaba ya en ella, y viejos amigos habían cortado el contacto. No les deseé daño, pero sus decisiones habían generado sus propias consecuencias. Sentado con Michael una noche después de la boda, reflexioné sobre lo que había aprendido. A medida que crecí, pensé que tenía que ganarme el amor siendo perfecta, buenas calificaciones, trabajo duro y nunca quejándome. Susan y Jessica me enseñaron que algunas personas nunca verán tu valor, no importa lo que hagas. Eliminarlos no era solo para proteger mi casa. Era para protegerme a mí mismo. Establecer límites significaba decir no a la culpa, no al drama, no a las personas que veían mi éxito como un derecho. Había luchado por cada aspecto de mi vida, mi carrera, mi hogar, mi matrimonio. Y esa lucha me enseñó que mi valor no dependía de su aprobación. Mi hogar se convirtió en algo más que un edificio. Era la risa de Michael cuando quemábamos la cena intentando cocinar juntos. Eran los mensajes de Carolyn para saber cómo estaba. Eran las noches de trivia de Emily y las fotos de David colgadas en mis paredes. Había construido una vida no solo a través del trabajo duro, sino también eligiendo a quien dejaba entrar. La autosuficiencia me ayudó a superar los años más difíciles, pero el amor y la confianza hicieron que valiera la pena vivirlos. No era perfecta, ni necesitaba serlo. Solo necesitaba ser yo misma, Laura, la mujer que seguía adelante pase lo que pasara. A todos los que han seguido esta historia, gracias. Su apoyo, sus comentarios, su tiempo, significan muchísimo para mí. Compartir esto no fue fácil, pero saber que me escuchaste hace que valga la pena. Si te identificas con mi experiencia, suscríbete al canal. Hay más historias y me encantaría que las escucharas. Por ahora, estoy entrando en este nuevo capítulo con Michael, mi hogar y mi corazón lleno. Gracias por ser parte de ello.